Mi vida ha sido un largo viaje de regreso a mí misma, pero no lo supe hasta que aterricé en la Ciudad de México. Dejé atrás Estambul, mi pasado, Lapnar que ya no encajaba en ese lienzo de viejas calles. Mi madre, un recuerdo borroso, mi padre, una sombra en la distancia. Fui una niña obligada a ser una mujer, a levantar muros de fortaleza alrededor de un corazón que, a pesar de todo, seguía siendo de cristal. Ahora, con 47 años, me gano la vida cuidando a otros, una ironía que a veces me hace sonreír. Mi trabajo es una puerta que me permite asomarme a otras vidas, a otras almas, y eso me da más de lo que el dinero podría comprar. Mi nuevo empleador era don Alberto. Un nombre que resonaba con la historia misma de la ciudad, un nombre que me habían susurrado en la agencia con una mezcla de respeto y misterio. Su casa no era una casa, era un laberinto de arte y silencio. Ubicada en el corazón de Coyoacán, la fachada de color terracota se escondía tras una exuberante bugambilla que derramaba flores púrpuras. El portón de madera, pesado y antiguo, me dio la bienvenida a un patio interior donde una fuente murmuraba una canción olvidada. Todo en ese lugar me susurraba historias, pero la más intrigante de todas era la de don Alberto. Un hombre de unos 70 años, de estatura media, con el cabello plateado y una mirada penetrante, como la de un águila que ha visto demasiados amaneceres. La primera vez que lo vi, sentí un escalofrío. Me recibió en su estudio, un espacio que parecía contener todo el conocimiento del mundo. Estanterías de caoba repletas de libros que olían a vainilla y tiempo, cuadros de artistas que solo conocía de los museos, esculturas de piedra que parecían cobrar vida a la luz de las velas. Don Alberto, de pie junto a una ventana con vitrales, parecía una estatua más en esa colección. Vestía una túnica de lino color crema, pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que cubría sus manos, un par de guantes de cuero de cabra, gastados, con los nudillos marcados por el uso. Eran extraños, fuera de lugar en la elegancia de su estudio. Al principio, mi relación con él fue puramente profesional. Me presenté como una cuidadora, y él me trató como tal. Le servía el desayuno, me aseguraba de que tomara sus medicamentos, y lo acompañaba en sus breves paseos por el jardín. Sus guantes, sin embargo, nunca se los quitaba. Me intrigaba su razón. Era como un enigma que se escondía a plena vista. En las tardes, me sentaba en el patio, bebiendo café y observando la fuente, mientras él leía en su estudio. El silencio era peso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de historia, de secretos no revelados, y yo, sin saberlo, ya estaba atrapada en su telaraña. Un día, mientras limpiaba el estudio, mis ojos se detuvieron en un viejo baúl de madera. Era de cerezo, con incrustaciones de nácar que formaban intrincados patrones. Al pasar mi mano por la tapa, sentí una extraña energía, una vibración que parecía latir desde el interior. Me detuve en seco, preguntándome qué guardaría allí. Pero el misterio más grande seguía siendo don Alberto. Hablaba de arte con una pasión que me cautivaba, me explicaba la historia detrás de cada cuadro, cada estatua, pero nunca hablaba de sí mismo. Su voz era grave, sus palabras, una melodía lenta y tranquila, pero sus ojos, esos ojos penetrantes, me decían que había más, mucho más. A medida que pasaban los días, empecé a notar pequeños detalles. Su forma de sostener una taza de té, la delicadeza con la que pasaba las páginas de un libro, la forma en que sus guantes se ajustaban a sus manos. Me obsesioné. En mi mente, imaginaba sus manos sin los guantes, imaginaba sus dedos largos y delgados, con los nudillos marcados por el tiempo. Me preguntaba si eran suaves, si eran fuertes, si tenían cicatrices. La fantasía de tocar sus manos, de sentir la textura de su piel, se convirtió en una constante. Era un deseo extraño, casi un fetiche, pero era una parte de la intriga que me envolvía. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, el sol se filtraba entre los árboles, creando un juego de luces y sombras. Me detuve a oler una rosa, y él se detuvo a mi lado.
El silencio entre nosotros era distinto, era más cálido, más íntimo. Él extendió su mano, aún con los guantes, y rozó el pétalo de una rosa. Es una rosa de Castilla, dijo, su voz un susurro. Su belleza es frágil, pero su aroma es eterno. Sus palabras me parecieron un acertijo, una metáfora que no lograba descifrar. Me miró a los ojos, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Sus ojos, profundos y tristes, me decían que él también sentía algo que iba más allá de mi trabajo. Me sentí vulnerable, expuesta, pero también extrañamente protegida. En ese instante, supe que mi trabajo como cuidadora había terminado. Ahora, mi tarea era desentrañar los misterios de don Alberto, y el primer paso era descubrir qué se escondía bajo esos viejos guantes de cuero. El jardín de don Alberto era mi santuario. Las bugambillas, que antes me parecían un simple ornamento, se habían convertido en un laberinto de colores, un refugio donde podía perderme y reflexionar sobre mi nueva realidad. El día que don Alberto rozó la rosa, algo cambió. La distancia que nos separaba, la del amo y la cuidadora, se había esfumado. Ahora, cada mirada, cada silencio, estaba cargado de una nueva y emocionante tensión. Sentía que estábamos bailando en un salón de baile sin música, moviéndonos en un compás invisible, lento y sensual. Pasábamos la mayoría de las tardes en su estudio. Don Alberto me leía a Borges, a Neruda, a Lorca. Su voz profunda se mezclaba con el aroma a papel viejo y el incienso que siempre ardía en la esquina. Yo, sentada en una silla de cuero frente a su escritorio, lo escuchaba con una fascinación que iba más allá del interés por la literatura. Lo observaba, sus ojos fijos en el libro, sus labios moviéndose con cada palabra, y por supuesto, sus manos, siempre cubiertas por los guantes de cuero. La obsesión que había nacido en mí no hacía más que crecer. Un día, mientras hojeaba un libro de arte sobre Goya, mis dedos rozaron los suyos. El contacto fue breve, accidental, pero fue como una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Él levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. El silencio se hizo más denso, más íntimo. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, curiosidad y una emoción que no logré descifrar. Mis mejillas se encendieron. Aparté mi mano, sintiéndome avergonzada, pero él me detuvo. Con su mano enguantada, tomó la mía. La sostuvo por un instante. Sentí la aspereza del cuero, la calidez de su palma, el latido de su corazón a través de la piel de la cabra. Fue un momento de intimidad perfecta, sin palabras, sin nada más que el tacto y la mirada. Fue un contacto tan inocente, pero tan erótico en su sutileza. Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué significó ese toque? ¿Era solo un gesto de consuelo, o había algo más? Me levanté y fui al estudio. La luna llena se colaba por los vitrales, proyectando formas abstractas en el suelo de madera. Me senté en su silla y pasé la mano por la superficie del escritorio. Mis dedos se detuvieron en la lámpara, en el tintero, en un pequeño joyero de plata. Y luego, mis ojos se posaron en un cajón. Estaba entreabierto. Por una fuerza irresistible, me acerqué y lo abrí. Dentro, había una pequeña caja de terciopelo. La tomé y la abrí. Dentro, había un anillo de oro, con una esmeralda que parecía un trozo del mar. Y debajo del anillo, una fotografía. La tomé. Era una mujer, joven, de cabello largo y oscuro, con unos ojos grandes y tristes. Su belleza era asombrosa, pero su mirada, llena de dolor, me inquietó. La volví a colocar en la caja y cerré el cajón. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, don Alberto me preguntó si me gustaba el café con canela. Era una pregunta trivial, pero la hizo con una sonrisa que me hizo sentir que éramos dos viejos amigos. Le respondí que sí. Mientras le servía la taza, su mano enguantada volvió a rozar la mía.
Esta vez, fue intencional. Me miró a los ojos, y el misterio se hizo más profundo, el enigma de sus manos más urgente. ¿Quién era esa mujer de la fotografía? ¿Eran sus manos la razón por la que ella lo dejó? ¿Por qué se escondía detrás de ese cuero viejo? Esas preguntas me atormentaban. Estaba a punto de cruzar un umbral, de adentrarme en un mundo de secretos que me prometían una nueva vida, o un nuevo dolor. El baúl de madera de cerezo se había convertido en el centro de mi universo. Cada vez que pasaba por el estudio, mis ojos se detenían en él, como si el objeto mismo me estuviera llamando. Dentro de él, yo lo sabía, yacía la historia de la mujer de la fotografía, y la clave del misterio de las manos de don Alberto. Esa mañana, mientras le preparaba su té de manzanilla, decidí que era el momento de hablar. Tenía que saber. Me senté frente a él en el jardín, con la taza de té en mis manos. El aire estaba fresco, y el sol de la mañana se reflejaba en el agua de la fuente. Él me miró, y su mirada, que antes me parecía distante, ahora estaba llena de una calidez que me derretía. Pnar, dijo, su voz era un susurro. Me he dado cuenta de que usted no es solo mi cuidadora. Usted es mi compañera. Y por eso, siento que debo contarle mi historia. Y así, bajo el sol de la mañana, don Alberto me contó la historia de su vida. Me habló de su juventud, de sus viajes por el mundo, de su pasión por el arte. Pero la historia que me conmovió hasta lo más profundo de mi ser, fue la de una mujer. Él la conoció en Florencia, mientras estudiaba arte. Me la describió como una musa, una mujer que le inspiró a ver el mundo de una forma que nunca antes había visto. Ella era mi luz, dijo, su voz quebrándose. Mi vida antes de ella era un lienzo en blanco. Ella la pintó de colores vivos. La amé más de lo que he amado a nadie en mi vida. Se suponía que se casarían, que vivirían una vida juntos, pero un día, ella se fue. Sin decir adiós, sin una explicación. Él la buscó por años, pero no la encontró. Su corazón se llenó de un dolor que lo acompañó toda su vida. Nunca pude volver a amar a nadie de la misma forma, dijo, mirando al suelo. Mi corazón se cerró, se convirtió en una fortaleza. Y mis manos se convirtieron en la prueba de mi soledad. No me atreví a preguntarle por las cicatrices, no todavía. Pero entendí. Entendí por qué se escondía detrás de esos guantes, porque se había alejado del mundo. Era el dolor, la traición, el miedo a ser vulnerable de nuevo. En ese momento, sentí un vínculo con el que iba más allá de lo físico. Éramos dos almas solitarias que se habían encontrado en el laberinto de la vida. Dos personas que habían perdido a un ser querido y que habían construido muros para protegerse. Esa noche, don Alberto me pidió que le leyera un libro. Tomé un volumen de poesía de su estantería, y comencé a leer. Mi voz se mezcló con el sonido de la lluvia que caía suavemente sobre el tejado. Él me escuchaba con los ojos cerrados, y en su rostro, vi una paz que nunca antes había visto. Mientras leía, mi voz se fue apagando. Las palabras se convirtieron en un murmullo, y luego en silencio. Me quedé dormida en el hombro de don Alberto, mi cabeza apoyada en su hombro, mi mano descansando sobre la suya, aún con los guantes. Sentí su mano mover suavemente la mía, y luego, con la otra, me cubrió con una manta de lana suave. Desperté al día siguiente con una nueva sensación de intimidad y calidez. No podía explicar lo que sentía. Era una mezcla de compasión, ternura y un amor que florecía lentamente en mi corazón. Me sentía protegida, amada, pero también sabía que nuestra historia era un camino con muchas espinas. Los secretos de don Alberto, la mujer sin nombre, las cicatrices que se escondían bajo sus guantes. Yo quería ver sus manos, quería tocar su dolor, sanar sus heridas. Y sabía que él, en algún lugar profundo de su corazón, quería que yo lo hiciera. La cuarta parte, el retrato de la mujer olvidada.
El día de la subasta me sentí como una cenicienta a punto de ir al baile. Don Alberto, con una sonrisa que no le había visto antes, me había comprado un vestido. Era un diseño simple, de seda pura, de un rojo carmesí que contrastaba con mi cabello oscuro. El escote en la espalda, sutil y elegante, dejaba al descubierto un lunar que tengo desde niña, un lunar que siempre ha sido mi secreto. Los tirantes finos se cruzaban de una forma que acentuaba la curva de mis hombros. Él me miró, y en sus ojos, vi un destello que no era ni de tristeza ni de misterio, era de pura admiración. Me sentí hermosa, valiosa, como si ese vestido no solo cubriera mi cuerpo, sino que también revelara una parte de mi alma. Llegamos a la subasta en un coche antiguo, con un chofer uniformado que nos esperaba en la puerta. El lugar era majestuoso, un salón de techos altos, con candelabros de cristal que derramaban luz dorada sobre la multitud. Hombres en trajes de etiqueta, mujeres en vestidos de gala, todos se detenían a saludar a don Alberto. Él era una leyenda en el mundo del arte, un hombre de gran respeto y conocimiento. Me presentó como su acompañante y amiga, y la forma en que lo dijo, con tanto orgullo, me hizo sentir que mi lugar estaba a su lado. En la subasta, observé con fascinación cómo don Alberto pujaba por diferentes piezas de arte. Su mano enguantada se levantaba con una seguridad que me hipnotizaba. Yo, por mi parte, me sentía como una intrusa, una simple cuidadora en un mundo de millonarios y coleccionistas. Pero él me hizo sentir que pertenecía, que mi opinión era importante. Nar, ¿qué te parece esta pieza?, me preguntó, señalando un cuadro de un artista desconocido. Yo le dije lo que pensaba, sin miedo, y él me escuchó con atención, asintiendo con la cabeza. Era la primera vez que alguien me valoraba por mi intelecto, por mi sensibilidad. Me sentí viva, por primera vez en mucho tiempo. El momento culminante de la subasta llegó cuando el subastador presentó una pieza especial. Era un retrato, envuelto en un paño de terciopelo. Cuando el paño fue retirado, un suspiro colectivo llenó el salón. Era la mujer de la fotografía. El cuadro era aún más hermoso que la imagen. La artista había capturado la tristeza de sus ojos, la delicadeza de sus labios, la melancolía que se escondía detrás de su belleza. Don Alberto se puso de pie, y su voz, que normalmente era un murmullo, se escuchó clara y fuerte. 5 millones, dijo. Hubo un silencio en el salón, y luego, una voz respondió, 6 millones. La puja continuó, y don Alberto, sin dudar, siguió pujando, su mano enguantada se levantaba una y otra vez. Finalmente, el subastador dio el martillazo. La pieza era suya. De regreso a casa, el silencio en el coche era diferente. Era un silencio lleno de preguntas, de emociones no expresadas. Cuando llegamos al estudio, don Alberto, sin decir una palabra, desempacó el retrato. Lo colocó en un caballete, y se quedó mirándolo, con una expresión de dolor en el rostro. La he buscado por años, dijo, su voz era un susurro. Pensé que tener su retrato me daría paz, pero solo ha traído más dolor. Se volvió hacia mí, y sus ojos, por primera vez, estaban llenos de lágrimas. Nar, dijo, mi amor por ella se convirtió en un fantasma, una sombra que me persiguió toda la vida. Pero ahora, viéndola, me doy cuenta de que mi amor por ti es real, es de carne y hueso. Es un amor que me ha traído de vuelta a la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué a él, y por primera vez, me atreví a tocar su mano enguantada. Mis dedos se deslizaron por la piel suave y gastada del cuero, una caricia de compasión y amor. La barrera entre nosotros se había roto para siempre. El aire de la casa esa noche era denso, cargado de una expectativa silenciosa. Habíamos cenado a la luz de las velas, un ritual que se había vuelto nuestro. El retrato de la mujer sin nombre, ahora en el caballete, nos miraba desde la penumbra. Yo me sentía nerviosa, emocionada y un poco asustada. Sabía que esta noche sería diferente,
que la verdad estaba a punto de ser revelada. Don Alberto se levantó de la mesa y se dirigió al baúl de madera de cerezo. Lo abrió, y del interior, sacó un par de guantes más, idénticos a los que llevaba. Los colocó en la mesa, junto a los que tenía puestos. Nar, dijo, su voz era grave, pero llena de emoción. Estos guantes han sido mi armadura por más de 40 años. Han sido mi secreto, mi prisión, y ahora, mi liberación. Lentamente, con una solemnidad que me hizo contener la respiración, se quitó los guantes. Mis ojos se fijaron en sus manos. Lo que vi no eran manos normales. Eran manos fuertes, con dedos largos y delgados, pero estaban llenas de cicatrices. Cicatrices blancas y rojas, algunas grandes, otras pequeñas, que cubrían sus palmas y el dorso de sus manos. No eran cicatrices de un accidente, no, eran más bien el resultado de un fuego. Unas de las cicatrices más grandes se veían en sus pulgares, como si estuviera sujetando algo caliente. Él notó mi mirada y me sonrió con una tristeza infinita. En la noche que nos íbamos a casar, un incendio consumió el taller de mi familia. Yo corrí a salvar nuestras piezas de arte. Mi amante me vio. Me gritó, horrorizada, y huyó de mí. Se fue con otro hombre. Me dejó por mis manos. Me dijo que nunca podría amar a un hombre con manos de monstruo. Desde ese día, me juré que mis manos no tocarían a nadie, que nadie las vería nunca más. Mi corazón se rompió. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me acerqué a él y con mi mano, suavemente, toqué una de las cicatrices en su palma. Él se estremeció. Mi tacto era como una descarga eléctrica. Sentí que estaba tocando no solo su piel, sino su alma, su dolor, su historia. No son manos de monstruo, don Alberto, le susurré, mientras mis labios se posaban sobre cada cicatriz en sus pulgares. Son las manos de un hombre valiente, un hombre que salvó su arte y su amor. Son las manos de un hombre que se merece ser amado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él me tomó de la cintura y me acercó a él. Su cuerpo, aunque viejo y cansado, era fuerte. Me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Un beso que no era de un hombre viejo, sino de un joven que había estado enjaulado por años. Me tomó en sus brazos, me llevó a su habitación. Era un espacio sencillo, una cama grande con sábanas de lino blanco, una ventana que daba al jardín. El silencio era nuestro único testigo. Él me quitó el vestido, suavemente, con reverencia. Sus manos con cicatrices rozaban mi piel, y cada roce era un beso, una caricia, una promesa. Me besó el lunar en mi espalda, como si fuera una estrella que hubiera estado buscando toda su vida. Yo le quité la túnica, y luego, con mis manos, toqué sus cicatrices de nuevo. Era un acto de amor, de aceptación, de perdón. Cuando el sol de la mañana se filtró por las ventanas, nos despertamos abrazados. Él me miró a los ojos, y su voz era un susurro. Pinar, dijo, tengo que confesarte algo. Soy el heredero de la fundación de arte más grande de México. Mi familia creía que estaba muerto. Fui acusado de un crimen que no cometí. Tengo que limpiar mi nombre. Y cuando lo haga, quiero que me acompañes. Quiero que seamos una familia. Por favor, sé mi esposa. Me sentí como si estuviera flotando en un sueño. Mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro, entró con una mirada de desprecio. Así que, aquí es donde has estado, tío, dijo. Estás vivo. Y parece que te has encontrado una amiga muy interesante. Nos miró con un desprecio tan evidente que sentí un escalofrío. No te preocupes. Tu novia no irá a ningún lado. Se dirigió al balcón y sacó un teléfono. He llamado a la policía, dijo.
Dile adiós a tu libertad, tío.